Emily se acurrucó en el rincón del baño. Su almuerzo estaba intacto en su regazo mientras revisaba ansiosamente su material de examen. Afuera del compartimento, sus compañeros hablaban de maquillaje y amoríos. Sonó la campana y las escolares salieron en tropel del baño. Emily respiró hondo y salió del compartimento. Se lavó las manos, todo el tiempo evitando mirarlas. Sus dedos estaban hechos un desastre, con las puntas en carne viva y sangrando ligeramente. Miró al espejo, murmurándose palabras de aliento. «Puedes hacer esto. Vas a pasar este examen». Emily se detuvo en la puerta de su aula en medio de pasillos silenciosos y desiertos. Miró los escritorios ordenados a través de la ventana. Sentado detrás de cada uno había un estudiante, exudando calma, listo para el examen. Era tan diferente de su propia apariencia desaliñada. Su aliento temblaba, y su mano temblaba mientras empujaba la puerta abierta. Su chirrido resonaba en el pasillo tranquilo. Al entrar al aula, algunos estudiantes se burlaron, pero Emily estaba concentrada. Tenía que hallar su asiento y aprobar el examen. El aula se desdibujaba mientras se concentraba en el examen. Su ansiedad alcanzó un pico y automáticamente se llevó los dedos a la boca. Mientras Emily atacaba las preguntas de su examen y sus yemas de los dedos con igual ferocidad, los susurros se convirtieron en jadeos, luego en gritos. «¡Es un monstruo!», gritó un estudiante. Emily, sumida en su escritura, ignoraba el caos que se gestaba a su alrededor. Enfrentada a la última pregunta del examen, Emily se mordió la uña hasta que un fuerte crujido llenó la sala. Algunos estudiantes se desmayaron, uno vomitó. Los demás quedaron impactados sin poder reaccionar. Emily, concentrada en su examen, empujó sin querer a la profesora cuando se acercó a ayudarla. La sangre salpicó por todo el suelo y sobre su papel. Los ojos de Emily pasaron de su profesora atónita a sus propias manos. Su expresión se convirtió en horror. Aún así, su mente la instaba a seguir, a limpiar la sangre, a seguir escribiendo. Continuó hasta que llegaron los paramédicos y la sacaron de su escritorio. En la oficina clínica y sencilla del psiquiatra, Emily se sentó con su dedo herido firmemente envuelto en gasa. La sangre todavía goteaba, manchándola de rojo. La psiquiatra, una mujer con un modo tranquilo pero asertivo, comenzó a discutir todo lo que llevó a que Emily fuera internada en esta institución. Sin darse cuenta, Emily comenzó a mordisquear su otra mano. ¿Sabes lo que es un mecanismo de afrontamiento?, preguntó el psiquiatra con un tono suave pero firme. Emily, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza ligeramente mientras su mano se movía instintivamente hacia su boca. «Es algo que haces para reducir el estrés o la incomodidad», explicó el psiquiatra, observando a Emily de cerca. «Pero si te hace daño, se considera maladaptativo, como morderse las uñas». Emily dejó de morderse y apretó su puño en el regazo, resistiendo el impulso. «¿Recuerdas la primera vez que empezaste a morderte las uñas?», preguntó el psiquiatra. Emily asintió, su mente volviendo a un oscuro recuerdo que deseaba poder olvidar. «Fue hace años», susurró, su voz apenas audible. Era solo una niña pequeña. Describió la noche en que todo comenzó, su padre borracho y agresivo, su madre llegando tarde para provocar una violenta discusión. Confinada en su cuarto, Emily oyó cómo aumentaba el ruido. Gritos, algo rompiéndose, un golpe fuerte. La curiosidad la sacó, solo para encontrar a su madre en el suelo, su padre de pie sobre ella, la ira recorriendo cada fibra. En ese momento, Emily empezó a llorar descontroladamente hasta morderse la lengua. El dolor interrumpió sus sollozos. «Fue entonces cuando aprendí que el dolor», dijo Emily, mirando a los ojos del psiquiatra. «El dolor podría silenciar el miedo, la ansiedad. Hacía que todo estuviera tranquilo». La psiquiatra anotó esto, su rostro reflejaba una profunda consideración. «Has llevado esta forma de afrontar a tu adolescencia», ella notó. «Ahora debemos buscar maneras más sanas para que gestiones tus emociones». Emily miró al psiquiatra, con una mezcla de miedo y esperanza. Mientras sus dedos se movían lentamente hacia su boca, el psiquiatra le entregó una pequeña bola brillante. Sugirió mantener las manos ocupadas. Emily tomó la bola y la apretó, cambiando su enfoque a la presión en su agarre en lugar del dolor. Más tarde ese día, en la sala de recreación, Emily sintió que había tropezado en una clase de preescolar, no en una instalación psiquiátrica.
Allí estaba ella, notablemente la mayor, sobresaliendo entre los niños como un gigante. Sus pequeñas manos estaban vendadas, una señal reveladora de que todos compartían una afición por los hábitos compulsivos. Eso debería haber hecho que encajara perfectamente. No lo hizo. Emily tomó la pelota de estrés mientras se sentaba en una silla pequeña. Pensó en jugar a las damas con el chico sentado a su lado, pero decidió no hacerlo. En cambio, comenzó a quitar la gasa de su dedo. La habitación se quedó en silencio. Los niños observaban. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y asombro. El niño a su lado se movía inquieto e incómodo. «No se supone que debamos hacer eso», murmuró, su voz llena de una mezcla de miedo y fascinación. Emily esbozó una media sonrisa. Su rostro reflejaba tristeza y desafío. «A veces las reglas son muy difíciles de seguir», susurró, lanzándole la pelota antiestrés. Cuando Emily quitó la última capa de vendajes, revelando la piel cruda y sensible debajo, se produjo un cambio notable entre los niños que observaban. Miraron sus manos vendadas y volvieron a mirar a Emily. El pequeño acto de desafío de Emily parecía persistir pesadamente en la habitación. En cuestión de momentos, todos los niños comenzaron a desenvolver sus vendajes y a devorar sus uñas y yemas de los dedos. Reconociendo el potencial de Emily para influir en los otros niños, el personal decidió ponerla en confinamiento solitario. La habitación era austera, equipada solo con una silla y una cámara para grabar cada momento bajo estrecha vigilancia. El psiquiatra observó a Emily mientras las enfermeras la sujetaban a la silla con correas para evitar que se hiciera daño. «Comenzaste una frenesí de alimentación», dijo severamente el psiquiatra, observando de cerca la reacción de Emily. «No te muerdas las uñas frente a los niños». Con eso, ella giró sobre su talón y cerró la puerta de golpe, dejando sola a Emily. Solo la televisión de circuito cerrado le acompañaba, con ojos curiosos observándola fijamente desde el otro lado. El confinamiento disparó la ansiedad de Emily. Cada movimiento hacía que las restricciones se tensaran y se clavaran en su piel. Un recordatorio crudo de su confinamiento. Abrumada por una creciente desesperación, mordió las correas de cuero con una ferocidad inesperada. Sus dientes se habían vuelto sorprendentemente afilados. Su desesperación los transformó en algo salvaje e indomable. Quizás ella era un monstruo. ¿Sería eso tan malo? Los monstruos son fuertes y supervivientes. No están rotos ni tienen miedo. Liberada de sus grilletes, Emily se quitó la gasa de sus manos, revelando un cambio impactante en sus dedos. Ya no estaban coronados con uñas humanas, sino que se habían transformado en puntas quitinosas, negras y afiladas. Una risa salvaje escapó de ella mientras observaba sus nuevas garras. Una ola de poder la invadió, borrando cualquier rastro de la frágil y sumisa niña. Al girarse hacia la cámara que lo había estado observando, sus ojos brillaron con una alegría feroz e inquietante. Se lanzó hacia la lente, atacándola. Con sus nuevas garras, la cámara vibró violentamente mientras su última mirada, una sonrisa victoriosa y escalofriante, se desvanecía en estática. Antes de que la pantalla se apagara abruptamente. Se había convertido en SCP-8480-A. SCP-8480, clasificado con una clase de contención de Keter, una clase de interrupción de X y una clase de riesgo de crítico, se refiere a un trastorno mental anómalo que afecta a niños de 3 a 14 años, conocido como instancias de SCP-84801. Estos niños muestran síntomas que van desde ansiedad moderada a severa, dolores de cabeza, migrañas, mordedura intensa de uñas, onicofagia, dermatofagia, curación inusualmente rápida y alta tolerancia al dolor en sus dedos. El trastorno normalmente se activa bajo condiciones de ansiedad extrema persistente o experiencias traumáticas, particularmente si el niño usa la mordedura de uñas como mecanismo de afrontamiento durante tales momentos. Tras la infección, la progresión de los síntomas en las instancias de SCP-8480-1 varía dependiendo de los factores de estrés internos y externos. Muchos casos pueden persistir hasta la adultez sin síntomas evidentes. Actualmente, un número sustancial de niños infectados, registrados en miles, están bajo el cuidado de la Fundación, habiendo sido comprometidos antes de alcanzar la edad de 15 años. Un sujeto notable, SCP-8480-A, o Emily Curtis, de 20 años, era significativamente mayor que los casos típicos en el momento de su descubrimiento.
La etapa 1 de SCP-8480 puede iniciarse antes de la adolescencia, típicamente en niños de alrededor de 9 años, aunque se han notado casos desde los 3 meses de edad. Diagnosticar a los bebés es difícil debido a su falta de dientes. Los primeros signos suelen ser chuparse los dedos o morderse las extremidades. Sin importar la edad, los casos de SCP-8481 presentan síntomas iniciales de 2 a 3 días después del evento desencadenante. En esta etapa, las personas suelen sentir ansiedad de leve a moderada casi todos los días. También pueden sufrir molestias físicas leves, como dolores de estómago o de cabeza, que a menudo se descartan como quejas comunes de la infancia. Además, estos niños desarrollan estrategias de afrontamiento maladaptativas, como arrancarse la piel, tirarse del cabello y notablemente, morderse las uñas, lo que describen como lo que más les alivia. Un síntoma psicológico preocupante es el inicio de una creencia arraigada entre los niños afectados de que hay algo fundamentalmente malo en ellos que no se puede corregir. Sigue sin estar claro si esta creencia es un síntoma directo de SCP-8480 o un efecto secundario psicológico del trastorno sin intervención. Los niños normalmente avanzan a la etapa 2 dentro de 6 meses, a 1 año desde la aparición de los primeros síntomas. La etapa 2, o éstasis, intensifica los síntomas iniciales de las instancias de SCP-84801. Los niños afectados dependen excesivamente de mecanismos de afrontamiento inadecuados para controlar sus emociones. A pesar de los intentos a través de intervenciones médicas, psicológicas o terapéuticas, estos comportamientos persisten sin disminuir y se intensifican durante la etapa 2. Las instancias aumentan notablemente su dependencia de morderse las uñas y comerse la piel, que se utilizan constantemente para regular sus emociones. Esta escalada en el comportamiento a menudo resulta en lesiones físicas, con instancias que a menudo experimentan sangrado debido a la gravedad de sus acciones. Las instancias de SCP-84801 son capaces de permanecer en esta etapa indefinidamente. Notablemente, SCP-8480A es la instancia registrada más antigua que permaneció en la etapa 2 hasta justo antes de ser admitida en el cuidado de la Fundación. La progresión a la etapa 3 ocurre solo después de que una instancia de SCP-84801 soporta un periodo significativo y prolongado de estrés, ansiedad y experiencias traumáticas. Las circunstancias específicas que catalizan esta transición varían de individuo a individuo, lo que hace que sea desafiante predecir exactamente qué desencadenará el avance a la etapa 3. La etapa 3, denominada infección completa, marca una fase crítica para las instancias de SCP-8481, donde la mitigación de los síntomas y la reducción de las lesiones autoinfligidas se convierten en el foco principal, ya que la recuperación adicional no es factible en esta etapa. Todos los síntomas anteriores escalan de moderados a graves, acompañados de varios efectos anómalos distintos y severos. La piel y los músculos en los dedos y las manos de los individuos afectados se suavizan significativamente, haciéndolos más susceptibles al daño. Morderse las uñas de los dedos o las manos desencadena la producción de bloqueadores de nervios y endorfinas en el cerebro. Esta adaptación reduce el dolor y proporciona una breve sensación de placer, complicando la cesación de estos comportamientos. El endurecimiento de los dientes permite a las instancias morder no solo la carne, sino también el hueso, intensificando la gravedad de su condición. La regeneración celular anómala se intensifica, lo que lleva a una rápida reparación de tejidos y obliga a un patrón cíclico de autoconsumo para manejar el estrés emocional. Las instancias desarrollan una necesidad compulsiva de consumir la carne y las uñas alrededor de sus dedos, impulsadas por sus aceleradas tasas de curación. Los sujetos afectados experimentan un profundo impacto psicológico, sintiéndose fundamentalmente rotos y ya no se identifican como humanos. Esto se manifiesta en una pérdida de interés en las actividades humanas normales, incluyendo comer algo más que su propio cuerpo. Los esfuerzos de investigación actuales están dirigidos hacia la búsqueda de posibles curas o métodos para neutralizar el SCP-8480. Sin embargo, aún no se ha descubierto un tratamiento efectivo. Las instancias en la etapa 3 persistirán así hasta que cesen sus funciones biológicas, subrayando la grave naturaleza de esta etapa avanzada del SCP-8480. La etapa 4, conocida como reclamación, representa una profunda transformación en las instancias de SCP-84801. Se cree que ocurre después de un periodo de profunda autorreflexión y aceptación de los traumas que desencadenaron su condición. Esta etapa solo se alcanza cuando una instancia detiene el constante autoconsumo de sus uñas y tejidos circundantes. Los síntomas característicos de la etapa 4 incluyen la cesación completa del dolor,
aunque aún no está claro si esta falta de sensación se debe a cambios fisiológicos o factores psicológicos. Una reducción significativa en los niveles de ansiedad, a menores o insignificantes. La naturaleza de esta reducción aún está por determinarse. Aunque los comportamientos compulsivos como morderse las uñas y comerse la piel cesan, los sujetos continúan exhibiendo otros mecanismos de afrontamiento inadecuados y señales de angustia psicológica. El desarrollo de crecimientos quitinosos negros en lugar de uñas, que son capaces de cortar metal, piedra y materiales orgánicos, marcando una anomalía física significativa. Capacidades físicas mejoradas, incluyendo mayor fuerza, resistencia y metabolismo, que contribuyen a un estado elevado de existencia. Aumento marcado en la hostilidad hacia el personal de la Fundación, junto con una negativa a permanecer en contención, lo que plantea desafíos significativos para la gestión y la seguridad debido a estas complejidades y la amenaza sustancial que representa para la normalidad. Los protocolos de contención para las instancias de SCP-848-01 en la etapa 4 han sido completamente revisados. Todos los enfoques de tratamiento anteriores han sido suspendidos indefinidamente, reflejando un cambio en la estrategia en respuesta a los desafíos únicos presentados por esta etapa avanzada. Se exige que todas las instancias de SCP-848-01 sean aisladas y contenidas en el sitio 80P, aparentemente bajo cuidado psiquiátrico prolongado. Se proporcionan vendajes, gasas, férulas y yesos solo a petición de la instancia. Una parte crítica de la estrategia de contención implica colocar cualquier posible instancia de SCP-848-01 en un escenario traumático controlado después de la identificación, sin el conocimiento del sujeto o sus tutores. Si los síntomas empeoran tras el trauma inducido, se transfiere de inmediato al individuo a custodia de la Fundación. Estrictamente, se prohíbe al personal de la Fundación ofrecer asesoramiento, apoyo o cualquier tratamiento de salud mental a las instancias de SCP-848-01. Además, no se desalienta a estas instancias a participar en autocanibalismo maladaptativo, ya que este comportamiento ha demostrado disuadir la progresión a la etapa 4. En consecuencia, las instancias de SCP-848-01 requieren un sustento mínimo, solo necesitan comida y agua una vez al mes y se mantienen en confinamiento solitario de manera continua. SCP-848-0A, identificado para medidas inmediatas agresivas, debe ser neutralizado al ser detectado y los restos deben ser enviados de vuelta al sitio 80P para un análisis detallado y un estudio más profundo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, que te hará cuestionarte si tu mordedura de uñas es solo un mal hábito o una anomalía en proceso. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna anomalía mientras exploramos más a fondo los archivos clasificados de la Fundación SCP.